Estados Unidos descubrió hace décadas cómo enviar electricidad a través de enormes distancias en sus propios laboratorios. Luego Estados Unidos se desentendió del asunto y lo olvidó. China retomó esa misma idea y se volcó por completo en ella. En aproximadamente 10 años, China construyó 34 enormes líneas eléctricas que atraviesan todo su territorio. Estas líneas transportan electricidad a lo largo de 3.000 kilómetros desde los áridos desiertos del oeste hasta las grandes ciudades del este. Y aquí viene lo sorprendente: China pierde menos energía al transportar electricidad a través de esa enorme distancia que la que pierde la ciudad de Nueva York al distribuirla entre sus 5 distritos. La red eléctrica estadounidense que mantiene nuestras luces encendidas hoy en día todavía utiliza un diseño básico de 1965. Puede que los cables parezcan más nuevos, pero su funcionamiento es exactamente el mismo. Esa brecha entre los dos países no surgió por casualidad. TIA surgió de 2 respuestas totalmente diferentes a la misma pregunta sobre cómo construir una red eléctrica. Una respuesta cambió toda la estructura física de un país en unos 10 años. La otra respuesta mantuvo todo igual durante 60 años. China reemplazó su red eléctrica mientras que Estados Unidos se quedó estancado en el pasado. Hacer estos videos requiere mucho trabajo y mucha investigación. Si te está gustando hasta ahora, dale a me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene después. La historia trata sobre un apagón que dejó a 400 millones de personas sin luz. La decisión de saltarse todos los pasos intermedios de seguridad en la ingeniería eléctrica. Y un pequeño detalle contractual que discretamente le dio a un país el control sobre el futuro de la energía. Empecemos por analizar qué es realmente la red eléctrica estadounidense bajo la superficie. Una cuadrícula atrapada en el tiempo. Cuando conectas tu teléfono a la corriente, la energía que sale de él probablemente proviene de un lugar situado a menos de 200 km de donde te encuentras. Esa corta distancia de transmisión no ha cambiado prácticamente en los últimos 60 años. Esto no se debe a que los ingenieros hayan dejado de intentar extender la electricidad a mayores distancias. Las normas y los sistemas financieros necesarios para construir líneas eléctricas más largas nunca han cambiado. La red eléctrica estadounidense que mantiene tus luces encendidas hoy funciona de la misma manera que una red planificada en 1965. Las piezas metálicas pueden ser más nuevas. La idea básica es idéntica. Un grupo llamado Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles analiza toda la red eléctrica de Estados Unidos y le otorga una calificación de D+. Apenas se aprueba. El sistema sigue funcionando, pero se está deteriorando. La red eléctrica no se construyó mal. Se construyó para otra época con necesidades diferentes. En aquel entonces, el país necesitaba centrales eléctricas cerca de las ciudades. Hoy en día necesita energía de lugares alejados de las ciudades. La mayoría de las redes eléctricas del mundo utilizan algo llamado corriente alterna, o CA. Este es el mismo tipo de energía que sale de los enchufes de tu casa. La CA funciona bien para distribuir energía en un vecindario, porque se puede cambiar fácilmente el voltaje hacia arriba y hacia abajo. Un pequeño transformador en un poste de luz puede tomar energía de alto voltaje y reducirla a la necesaria para tu hogar. Sin embargo,
La corriente alterna, CA, presenta un gran problema cuando se intenta transmitirla a grandes distancias. Al hacerla circular por un cable a lo largo de cientos de kilómetros, el cable se resiste. La electricidad cambia de dirección entre 50 y 60 veces por segundo. Cada vez que cambia de dirección, una pequeña cantidad de energía se escapa en forma de calor. Imagínelo como una manguera de jardín que se dobla cada vez que el agua intenta fluir en sentido contrario. A lo largo de más de 1500 km las líneas de corriente alterna pierden tanta energía que transportarla cuesta más de lo que la energía vale. Por eso las centrales eléctricas en Estados Unidos casi siempre se construyen cerca de las ciudades a las que abastecen. Toda la red eléctrica se diseñó para transportar electricidad a cortas distancias. Ese sistema funcionaba bien en 1965, cuando las necesidades energéticas eran menores. Pero hoy en día crea un gran problema. Los mejores lugares para obtener energía limpia en Estados Unidos están lejos de donde vive la gente. Los lugares con más viento se encuentran en las grandes llanuras. Los lugares con más sol están en el desierto de Mojave. Estos lugares están a cientos o incluso miles de kilómetros de las grandes ciudades que más energía necesitan. Una red eléctrica construida con ideas de la década de 1960 no puede transportar energía renovable a tanta distancia sin perder demasiada en el proceso. La brecha en la red eléctrica y la brecha en la energía limpia son en realidad la misma brecha. China se enfrentó exactamente al mismo problema, pero la magnitud del problema de China hizo que la situación de Estados Unidos pareciera insignificante. Y la forma en que China lo resolvió implicó reescribir las reglas de cómo se distribuye la electricidad. El problema de China con sus 400 millones de habitantes. En 2002, China se enfrentó a un problema tan grande que ningún país había experimentado algo similar. Más de 400 millones de personas en el este de China se quedaban sin electricidad una y otra vez. Eso es más gente que toda la población de Estados Unidos a oscuras al mismo tiempo. El problema era simple, pero enorme. China tenía miles de millones de toneladas de carbón enterradas en el oeste, en lugares llamados Xinjiang y Mongolia Interior. Pero las ciudades que necesitaban la energía estaban en la costa este. Lugares como Shanghái, Shenzhen y Cantón crecían rápidamente y tenían una gran demanda de electricidad. El carbón estaba a 2000 kilómetros de donde se necesitaba, así que los trabajadores extrajeron el carbón de la tierra, lo cargaron en trenes impulsados por combustible diésel y lo enviaron hacia el este. Para 2005, esto estaba colapsando todo el sistema ferroviario del país. Había tantos trenes de carbón circulando por China que no quedaba espacio para nada más. Los trenes gastaban energía simplemente para transportarla. Era como conducir un camión cisterna para entregar combustible y consumir más gasolina en el trayecto que la que transportaba. Además, las centrales eléctricas de las ciudades del este quemaban todo ese carbón transportado justo al lado de las viviendas. La calidad del aire en esas ciudades empeoraba cada vez más. Algo tenía que cambiar. El gobierno chino dio una orden muy clara a la empresa State Grid Corporation of China, hacer que la electricidad fluyera de oeste a este costara lo que costara. Esa orden incluía algo que la mayoría de las compañías eléctricas de otros países no tienen. A State Grid se le concedieron 20 años para planificar y construir y no tuvo que pedir permiso a varios gobiernos locales a lo largo del camino. Pudieron planificar la ruta, comprar los terrenos y comenzar la construcción todo desde una oficina central. En la mayoría de los países, una línea eléctrica que recorra 2000 kilómetros necesitaría la aprobación de decenas de grupos locales y federales diferentes. La compañía eléctrica china podría haberlo hecho. Esta diferencia
resultaría ser más importante que cualquier equipo individual. Pero primero, los ingenieros tenían que averiguar si la tecnología era siquiera viable. Tres cifras resumen lo que sucedió después. La primera es 1 millones de voltios. Esa es la presión eléctrica que circula por las líneas eléctricas más grandes de China. Para visualizarlo, imaginen una presión de agua tan fuerte que podría cortar metal sólido. El cable de cobre común no puede soportar ese tipo de presión. Así pues, China creó cables especiales hechos de aluminio mezclado con otros materiales. La segunda cifra es de $100.000 millones. Esa es la cantidad que China gastó en la construcción de esta red entre 2009 y 2020. Esto solo incluye los cables y las estaciones, sin contar las centrales eléctricas. Esa cantidad supera el coste de reemplazar toda la red de alta tensión de Estados Unidos en la actualidad. El tercer número es 6.800 km. Esa es la longitud total de las líneas eléctricas especiales de larga distancia de China a partir de 2023. Guangqing. Si se colocaran una tras otra, se extenderían desde Londres hasta Bombay con 400 kilómetros de sobra. Estados Unidos no ha construido ni una sola línea de este tipo. El mayor proyecto de la Unión Europea funciona a 525 kV y abarca 720 km. Se necesitaron 14 años solo para pasar de la aprobación a la puesta en marcha. La diferencia entre China y los demás no radica en quién lo deseaba más, sino en cómo se configuró todo el sistema desde el principio, la conexión directa a 1 millón de voltios. El envío de energía en corriente continua CC no era una idea nueva. Suecia construyó el primer enlace eléctrico de CC en 1954 a través del mar Báltico haciendo Kaipo-B. Para la década de 1970, varios países, incluidos los Estados Unidos, contaban con líneas de CC que funcionaban a 500 kV. Los ingenieros conocían la ciencia que lo respaldaba. Lo que nadie había demostrado era si 800 kV podrían funcionar de forma fiable a lo largo de 2.000 kilómetros de terreno accidentado. La ruta atravesaría desiertos abiertos, cordilleras activas y zonas sísmicas. El equipo de ingeniería de State Grid dedicó 3 años completos a resolver esta cuestión. Normalmente, cuando un país moderniza su red eléctrica, lo hace gradualmente. Se pasa de 330 kV a 500 kV y quizás algún día a 750 kV. State Grid no siguió esos pasos. Sus cifras indicaban que todo el sistema eléctrico colapsaría en 2010 si no se realizaba un cambio drástico con rapidez. Por lo tanto, se saltaron por completo los pasos intermedios. Pasaron directamente a sistemas de 800 kV y luego aumentaron aún más la tensión hasta 1 millón de voltios. Pero la sorprendente decisión no se limitaba a la altura del voltaje. Se trataba de qué tipo de electricidad usar. La mayoría de las redes modernas usan corriente alterna porque es fácil subir y bajar el voltaje para diferentes vecindarios. Pero la corriente alterna desperdicia mucha energía en largas distancias. Piensa en empujar un columpio en un parque infantil. Si cambias constantemente la dirección en la que empujas el columpio, nunca se mueve. La energía se pierde con cada cambio. La corriente continua impulsa la energía en una dirección constante todo el tiempo. Es como empujar ese columpio con mano firme en una dirección. En más de 3.000 kilómetros, esta diferencia es enorme. Con CA, perderías alrededor del 40% de tu potencia. Con CC, solo pierdes alrededor del 5%. La parte difícil de la CC siempre fue cambiar la potencia de un tipo a otro.
Hay que convertir la corriente alterna, CA, en corriente continua, CC, al inicio de la línea y luego volver a convertirla en CA al final. Esto requiere edificios especiales llamados estaciones convertidoras que albergan miles de interruptores electrónicos que deben encenderse y apagarse en perfecta sincronía. Las primeras piezas de prueba se estropearon porque se sobrecalentaron, o desgastaron mucho más rápido de lo que nadie esperaba. En lugar de rendirse y volver al método de sea más seguro, los ingenieros chinos tomaron el camino opuesto. Decidieron construir diseños de interruptores completamente nuevos desde cero. Trabajaron con dos grandes empresas, ABB de Suiza y Siemens de Alemania, para fabricar piezas que nunca antes habían existido en ningún lugar del mundo. China añadió una cláusula especial a esos contratos. Mantenían el control total del software que gestionaba las estaciones convertidoras. En aquel momento, parecía un detalle insignificante dentro de un acuerdo de gran envergadura. 10 años después, ya no parecía pequeño en absoluto. Trabajar con corriente continua a estos voltajes implicaba inventar o reconstruir cada componente. Cada pieza del sistema debía diseñarse desde cero para voltajes que nadie había utilizado antes en una línea eléctrica comercial. Los ingenieros, al mismo tiempo que construían el prototipo, estaban escribiendo nuevas páginas en los libros de ingeniería eléctrica. Dentro de la máquina más potente del mundo, la primera línea de prueba real iba desde Yunnan hasta Guangdong. Cubría 1.418 kilómetros y funcionaba con 800 kV de corriente continua. Lo pusieron en marcha en diciembre de 2009. En aquel momento, era la línea eléctrica de mayor longitud y voltaje jamás utilizada comercialmente en todo el mundo. Demostró que el voltaje podía funcionar, pero el primer invierno reveló algo que los planes no habían previsto del todo. La acumulación de hielo en las líneas eléctricas a 2.500 metros de altitud en las montañas provoca efectos extraños en un cable que transporta 800 kV. Los ingenieros habían diseñado los aisladores para la estación seca en Yunnan. La estación lluviosa era una historia completamente diferente. Cuando se forma hielo en los cables de alta tensión, aumenta el peso y altera el comportamiento de la electricidad. A 800 kV, esos cambios pueden provocar que salten chispas entre partes que no deberían tocarse. Esta fue la primera de varias lecciones costosas aprendidas a la fuerza a través de las condiciones meteorológicas reales en lugar de los modelos informáticos. Los ingenieros tomaron nota minuciosa de cada fallo y la utilizaron para fabricar líneas más robustas y fiables en el siguiente conjunto. La segunda lección provino del interior de las propias subestaciones convertidoras. Imagínese entrando en la sala de rectificadores de la subestación convertidora de Changji en Xinjiang. Aquí comienza el recorrido de la línea eléctrica de mayor voltaje del mundo. La sala es tan grande como un edificio de 12 pisos tumbado. El aire tiene un ligero olor metálico debido a la energía eléctrica que lo rodea. Se oye un zumbido constante a 120 Hz. Ese es el sonido de todos los equipos de conmutación funcionando simultáneamente. Del techo cuelgan, mediante varillas especiales, módulos de válvulas apilados hasta alcanzar la altura de 2 autobuses urbanos. Estas válvulas son el corazón de todo el sistema. Se encienden y apagan miles de veces por segundo para convertir la corriente alterna en corriente continua. Estas torres nunca pueden tocar el suelo. Con un voltaje de 1100.0 V, tocar la tierra destruiría instantáneamente el suelo de hormigón que hay debajo. El aire interior se filtra para eliminar casi todo el polvo. Incluso una pequeña partícula de polvo metálico
flotando cerca de una válvula activa, podría provocar una descarga eléctrica lo suficientemente fuerte como para destruir todo el módulo. El sistema de refrigeración bombea 3.000 galones de agua especialmente limpiada cada minuto. Sin esa refrigeración constante, los componentes electrónicos se derretirían por su propio calor. Ese sistema de refrigeración resultó ser el mayor error de todo el proyecto. Durante el verano de 2020, cuando la demanda de energía era máxima, los ingenieros se dieron cuenta de que sus cálculos de calor originales estaban completamente equivocados. El equipo se calentaba mucho más de lo previsto. Los documentos del proyecto lo calificaron posteriormente como el error más costoso de todo el programa. Su reparación llevó 14 meses y afectó a 4 estaciones simultáneamente. Durante ese periodo de reparación, mantuvieron el suministro eléctrico enviándolo a través de líneas de CAA de respaldo que se habían incorporado al plan original a propósito. El equipo siempre dio por sentado que los equipos de corriente continua a esta escala presentarían al menos un problema imprevisto. Y tenían razón, simplemente se anticiparon a ello. Cada fallo les enseñó a los ingenieros algo que los modelos informáticos no habían tenido en cuenta, y cada lección contribuyó a que la siguiente línea funcionara mejor. El cable de extensión de 3.000 km. El 26 de septiembre de 2019 se confirmó que la línea eléctrica de Changji a Guquan estaba en pleno funcionamiento. Las cifras de esta línea son difíciles de comprender. Se extiende a lo largo de 3.284 km. Funciona a 1100.0 V. Transporta 2 GWD energía sin detenerse. Para imaginar cómo se siente recorrer esa distancia, piense en conducir desde la ciudad de Nueva York hasta Denver, Colorado. Ahora imagine toda esa distancia sin semáforos, sin intersecciones y sin frenos. Esa es la longitud de esta única línea eléctrica. La ruta atraviesa el desierto de Gobi. Asciende por puertos de montaña de más de 2.500 metros de altura, pasa por zonas sísmicas y finalmente llega a una subestación convertidora cerca de la costa este de China. A lo largo de todo ese recorrido, transporta suficiente electricidad para alimentar simultáneamente todos los hogares, todos los edificios altos y todas las farolas de Nueva York y Chicago. Toda esa energía proviene de un desierto situado a 3.000 kilómetros de distancia. Un reactor nuclear típico genera aproximadamente 1 GW. Esta línea de transmisión transporta la misma cantidad de energía que 12 reactores nucleares, todo ello a través de cables suspendidos de torres de acero que atraviesan desiertos, montañas y ríos. En algunos puntos, las torres superan los 100 metros de altura, más que un edificio de 30 pisos. Los cables son especiales de aluminio mezclado con otros materiales diseñados para soportar voltajes que fundirían el cable de cobre normal en segundos. El organismo que establece las normas de ingeniería eléctrica a nivel mundial se llama Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, IEEE. No consideraron esta línea como una mejora de los sistemas existentes. Crearon una categoría completamente nueva para ello. Tuvieron que escribir reglas totalmente nuevas porque nunca antes se había construido nada parecido. El costo total de este proyecto fue de 40.700 millones de yuanes, lo que equivalía a unos 5.700 millones de dólares estadounidenses en aquel momento. Ahora compárelo con un proyecto en Estados Unidos. La línea de transmisión propuesta para Suncia, en el suroeste de Estados Unidos, funcionará a 525 kV, menos de la mitad del voltaje de la línea china. Tendrá una longitud de 1.300 kilómetros, menos de la mitad de la distancia. Huawei costará unos 11.000 millones de dólares, casi el doble,
por menos de la mitad de la potencia. El proyecto estadounidense presentó su documentación por primera vez en 2009, Today. Lo más pronto que podría empezar a funcionar es en 2026. Esos son 17 años desde el primer formulario hasta el primer vatio de potencia. La línea china más compleja, más larga, de mayor voltaje y construida en un terreno más accidentado, pasó de la aprobación inicial a la plena operación en menos de 6 años. Pero la verdadera historia no trata sobre esta línea en particular, sino sobre el impacto que tiene en la economía en ambos extremos. Cuando se pueden transportar 12 gigavatios a través de todo un país prácticamente sin pérdidas, el mapa de dónde proviene la energía cambia por completo, reconfigurando la geografía de un continente. La mayor parte de las fábricas de China se encuentran en la costa este. Estas fábricas producen los bienes que China exporta al resto del mundo. Sin embargo, estas zonas costeras prácticamente carecen de recursos energéticos propios. No hay carbón, ni grandes ríos para la generación de energía hidroeléctrica, ni extensas llanuras para la energía eólica. Todas esas fuentes de energía están muy lejos en el oeste y el norte. Antes de que existieran estas líneas eléctricas de larga distancia, China lidiaba con este desajuste de la manera más difícil. Construyeron centrales eléctricas lo más cerca posible de las ciudades y transportaron carbón hacia el este en trenes. Aceptaron que el aire en todas las ciudades del este estaría contaminado porque las centrales eléctricas quemaban carbón justo al lado de donde vivían millones de personas. Las nuevas líneas eléctricas cambiaron por completo esa idea. Una vez que se puede enviar electricidad a 3.000 kilómetros sin que se pierda mucha energía, ya no es necesario construir centrales eléctricas cerca de las ciudades. En cambio, se colocan las centrales eléctricas junto a las fuentes de energía. Las centrales de carbón se ubican cerca de las minas de carbón en Xinjiang. Las centrales hidroeléctricas se ubican cerca de los ríos en Yunnan. Los parques eólicos se ubican donde el viento sopla con mayor fuerza en Mongolia Interior. Las granjas solares se ubican donde el sol brilla con mayor intensidad en los desiertos occidentales. Luego simplemente se envía la electricidad a donde se encuentran las fábricas y las ciudades. La geografía de donde China genera energía y la geografía de donde la consume se convirtieron en dos realidades distintas. Una fábrica en Shenzhen ya no depende de una central eléctrica cercana. Depende de una represa a 3.000 kilómetros de distancia o de un parque eólico en las llanuras de Mongolia Interior. Según los documentos de planificación de 2015, esta separación no fue casualidad. Era el objetivo principal desde el principio. La red eléctrica se diseñó específicamente para separar la producción de energía de su consumo. Esto también explica algo que desconcertaba a los expertos de otros países. La gente se preguntaba constantemente cómo era posible que el crecimiento de la energía limpia en China fuera tan rápido. He aquí la explicación. Un parque eólico capaz de generar 10 gigavatios de energía en Mongolia Interior solo tiene sentido si esa energía puede llegar realmente a las ciudades que la necesitan. Antes de que existiera la nueva red eléctrica, ese parque eólico estaba estancado. Se podían construir todas las turbinas eólicas que se quisieran, pero la electricidad no tenía a dónde ir. Una vez instalado el cableado, el parque eólico de repente se volvió rentable. Por eso China añadió más capacidad de energía limpia solo en 2023 que todo el sistema eléctrico de Francia. La red no se construyó para soportar energía limpia. La energía limpia se hizo posible porque la red ya estaba preparada para ella. En 2002, China decidió encargar a una sola empresa la planificación de toda la red eléctrica durante 20 años. Cuando la línea Changji-Guchuan comenzó a suministrar energía a los ingenieros que lo hicieron posible, no recibieron grandes celebraciones.
ya se encontraban en Sichuan explorando el terreno para la siguiente línea. Este proyecto nunca deja de celebrar. Siempre se está planificando la siguiente etapa. Pero para entender por qué otros países no pueden hacer lo mismo, debemos observar qué sucede cuando lo intentan. Dos sistemas, dos velocidades. La razón por la que Estados Unidos y Europa no pueden igualar la velocidad de China no tiene nada que ver con la ingeniería. Los ingenieros estadounidenses y europeos comprenden esta tecnología a la perfección. No es ningún secreto. La información científica está publicada en libros y artículos de acceso público. El verdadero obstáculo radica en quién toma las decisiones y cuántas personas deben dar su aprobación. Una sola línea eléctrica de 1.300 km en Estados Unidos atraviesa en promedio entre 8 y 12 zonas estatales y federales diferentes. Cada zona tiene sus propias normas. Cada una requiere su propio estudio ambiental. Cada una requiere sus propios acuerdos con los propietarios de terrenos privados. Cada proyecto necesita sus propias reuniones públicas donde la gente pueda manifestarse a favor o en contra. Y aquí es donde realmente se ralentizan las cosas. Estos pasos no se dan simultáneamente, se suceden uno tras otro en una larga secuencia. Y cualquier paso, por pequeño que sea, puede hacer que todo el proceso vuelva al principio. Si un pequeño condado a lo largo de la ruta se niega, todo el proceso se reinicia. En China, una oficina central se encarga de todo. Planifican la ruta, obtienen los permisos y comienzan a construir una línea de 2.000 kilómetros en aproximadamente 24 a 36 meses. Aquí hay una cifra que deja a todos boquiabiertos. En 2021, China construyó 16,0 millas de líneas eléctricas de alta tensión. En ese mismo año, Estados Unidos construyó 11 millas. 16, 0 contra 11. No es un error de redondeo. Son dos sistemas distintos con dos conjuntos de reglas diferentes, lo que da como resultado dos sistemas muy distintos. Uno de ellos fue diseñado para tomar decisiones rápidas en materia de grandes proyectos de construcción. El otro fue hecho con muchos puntos de control que ralentizan las cosas a propósito. Ambos diseños fueron decisiones y ahora esas decisiones están enterradas bajo tierra en dos continentes diferentes. ¿Recuerdas ese detalle del contrato de 2004? Aquella en la que China mantuvo el control del software que gestiona las estaciones convertidoras a pesar de haber comprado el hardware a empresas europeas. Esa decisión implica que la próxima versión de esta tecnología está siendo desarrollada principalmente por grupos de investigación chinos. El país que aprendió de empresas occidentales es ahora quien escribe el siguiente capítulo. El alumno se convirtió en maestro. Para 2030 China planea tener en funcionamiento otros 11 de estos gigantescos corredores de energía. 2 de ellos se conectarán a las redes eléctricas de países vecinos del sudeste asiático. Este es el comienzo de una red eléctrica que trasciende por completo las fronteras de China. El auge de la energía limpia en China no se trata realmente de leyes y normas, sino de cables y torres. Las centrales eléctricas no tenían a dónde enviar su electricidad hasta que existieron los cables para transportarla. Que la red eléctrica estadounidense sea antigua no se trata solo de que necesite reparaciones. Una red eléctrica construida con un diseño de la década de 1960 no puede transportar energía limpia desde lugares remotos a las grandes ciudades sin perder demasiada energía en el proceso. Sin una nueva red de alta tensión, Estados Unidos no puede aprovechar plenamente su propia energía eólica de las grandes llanuras,
ni su energía solar del desierto de Mojave. La brecha en la red eléctrica y la brecha en el suministro de energía limpia son la misma brecha. No se puede solucionar una sin solucionar la otra. Los ingenieros que construyeron la red eléctrica de China ya están planificando el siguiente conjunto de líneas. La pregunta para todos los demás es si los próximos 10 años serán diferentes de los últimos 10. Si esta historia te sorprendió, no eres el único. Se necesita mucha investigación y esfuerzo para hacer videos como este, así que por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. La carrera por construir la próxima generación de sistemas de energía está en marcha. ¿Qué país crees que dará el próximo gran salto en la transmisión de energía? ¿Mantendrá China su liderazgo o encontrarán Estados Unidos y Europa la manera de alcanzarla? Déjame tu opinión en los comentarios.